el tema de las detenciones, porque hay uno, dice la gente de gobierno, que falta detener. Falta un cuarto, un quinto, el quinto, Richard Rivera, el diputado, el quinto mandamiento, ¿no? Richard Rivera. Nos acompaña el abogado, el doctor Jorge Balda, el doctor Cristian Tejada. Doctor Cristian, un gusto tenerlo. Bienvenido. Gracias por la invitación, un saludo cordial para todos los televidentes. Felicitarte. Una alegría verlo. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Yo prácticamente, la gente que me conoce, me he formado contigo, Enrique. Tú me has dado la primera oportunidad para poder salir a la palestra y te felicito por estar en este prestigioso programa, en este prestigioso canal, triunfando. Un saludo también para Nardi. Gracias. El doctor Cristian Tejada, abogado de don Jorge Balda, también del diputado Richard Rivera. Y quería opinar de don Jaime Dunn. Cristian, gracias por aguardar unos minutos. Gracias, Enrique. Sí, lo veo a Jaime Dunn y hoy día cabalmente estábamos en una reunión con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, un comité que le está dando una nueva cara, un nuevo enfoque a la ciudadanía cruceña, y manifestaba de que hay que pronunciarnos de las personas que han salido en ese documental, que el gobierno se está utilizando ese documental para acallar voces de opinión, para acallar personas que tienen corriente de opinión. En ese entendido hemos visto la posibilidad de conformar un equipo jurídico relativamente grande a nivel nacional para atender estos casos. El caso del diputado Richard Rivera es uno de los más preocupantes. Luego entramos a ello. Se ha visto como Comité Pro Santa Cruz, y usted fue convocado, invitado para estar allá, y dice, esto es para quitar titulares de los medios de comunicación, de los medios tradicionales, de redes sociales. ¿Y el otro? Sí, pasa un fenómeno, Enrique. El gobierno está utilizando esto para hacer una cacería de brujas. Está tratando de acallar voces que tienen corriente de opinión. Fernando Hartman es una persona que es el principal acusado del caso golpe de Estado en grado de complicidad. Sin embargo, el doctor Jorge Balda es el abogado de Luis Fernando Hartman. Fernando Hartman ha tenido comunicación con diferentes personas, pero no han hablado del golpe de Estado. Y producto de ese documental sale un gabinete civil que nadie sabe quién lo ha conformado, y mencionan de que esas personas estuvieran involucradas sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de indicios, hecho ese documental por el Ministerio de Comunicación y también por personeros del Ministerio de Gobierno. Una completa estupidez. Usted decía, por un lado, para quitar titulares de la situación económica en la que nos encontramos los bolivianos, lo han logrado, por lo menos unos días, y segundo, asustar a varios líderes de opinión. Lo han logrado también en parte. Lo he percibido y no los voy a nombrar. Jaime Dunn, que ha dicho que está en buen recaudo, por ejemplo. Lo ha logrado amedrentar. Este gobierno logra amedrentar. Y otros que están libres están hablando más suave. Y no solamente eso, Enrique, porque el daño que ocasiona que un ministro de Estado, ¿en qué país se ve que un ministro de Estado, como es el ministro de Justicia, dé nombre y apellido de la persona que tiene orden de aprehensión? Imagínense esa madre, ese hijo, ese padre, cómo se ha sentido cuando el desubicado ministro de Justicia sale públicamente y dice, hay una orden de aprehensión para el diputado Richard Rivera. Aparte de eso, puede escapar. También no es el caso del diputado, porque el diputado se va a presentar y no tiene nada que ver en este asunto, ¿no? Vuelvo al tema anterior, pero han logrado asustar a varios, y es normal porque somos seres humanos que están libres. Están hablando más suave. Están hablando más suave. Amenazar con cárcel, Enrique. Son muy pocas personas que tienen los pantalones bien puestos para continuar. Como Jaime Dunn, que lo vi templado, con templanza. A ver, cuéntenos la audiencia de Jorge Balda, cortito, por favor, ya hablamos con él. Usted, su principal abogado. Pensé que no iba a salir, Cristian. Es algo que nos ha sorprendido a todos, Enrique. ¿Hasta usted también? Claro que sí. El operativo que ha montado la policía boliviana para aprenderlo a Jorge Balda daba para que Jorge Balda se vaya a San Pedro. 8 individuos encapuchados con vehículos sin placa de civil han interceptado a Jorge Balda delante de su niña en pleno colegio. Con short y polera lo han llevado a Virubiru al campo de exterminio político que es la ciudad de La Paz.
Ese operativo, ese gasto que ha hecho el Estado, que no lo han hecho ellos, lo hemos hecho tú y yo, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, ese gasto daba para que Jorge Balda vaya detenido preventivamente. Sin embargo, nos ha llamado poderosamente la atención un post que ha hecho el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Enrique. Y esto nos da una luz de esperanza de aquí en adelante. ¿El doctor Saucedo? El doctor Saucedo. Sacó un post, no sé si lo han podido ver, sí. indicando de que el producto de la libertad pura y simple que se le dio al doctor Balda, la justicia se está lavando la cara. Ese mensaje es fundamental para decirle, el doctor Saucedo le dijo... Pero ya después de que fue liberado, ¿no? Claro, después, claro, obviamente, después. Ese mensaje, Enrique... Ese mensaje de repente antes tuviera más efecto. Puede ser, pero se hubiera tomado como algo de presión. Como ¿no? si estuviera presionando. Como si Correcto, tuviera injerencia. Correcto. Ese mensaje, pero es tan importante que le ha dicho al Poder Ejecutivo, oiga, yo tengo mi poder completamente independiente y deje que los jueces actúen conforme a derecho. Bien. El juez Flores de la Ciudad de La Paz, que estaba en suplencia porque fue el sábado, más de 4 horas y media de audiencia cautelar, actuó conforme a derecho, Enrique. Tenemos esa luz de esperanza con el diputado Rivera que vamos a ir a La Paz. ¿Por qué cree que lo liberaron? Aparte de la defensa buena que hicieron ustedes los abogados, comandados por usted, doctor Cristian. Sencillo, querido Tejada. Enrique. Primero, que el Ministerio Público ha presentado como indicios o como pruebas un chat entre Jorge Balda y Luis Fernando Hartmann. En ese chat no se hablaba de golpe de Estado, pero tenían comunicación fluida. Y mire la estupidez del Ministerio Público. Dice, porque tenían comunicación fluida, posiblemente sea cómplice. El doctor Balda era abogado de Luis Fernando Hartmann. Es abogado de Luis Fernando Hartmann. Si yo soy su abogado de usted, Enrique, no vamos a hablar todo el rato. Pero yo digo, hay una serie de argumentaciones, por ejemplo, en el caso de Luis Fernando Camacho, igual adentro, hay una serie de respaldos de otros, igual adentro, sí. Y aquí escucharon las argumentaciones. Escucharon. ¿Por qué cree usted? Pensaron y dijeron, quitamos titulares, asustamos los que teníamos que asustar, seguimos y soltémoslos a este. Sí, esa hipótesis sí es correcta. Sin embargo, yo creo que el juez ha actuado conforme a derecho. Me explico mejor qué significa conforme a derecho para que la población me pueda entender. El juez ha agarrado las pruebas del Ministerio Público, lo ha escuchado al Ministerio Público, ha agarrado las pruebas del Ministerio de Gobierno, porque el denunciante era el Ministerio de Gobierno, ha hecho una valoración de eso. Nos ha escuchado a nosotros, que yo con la doctora Carmen Arista hemos seguido los abogados del doctor Jorge Balda, y el juez ha dicho, no, pues, en palabras coloquiales, están pateando oxígeno, caballeros, aquí no hay delito, no se va a fugar ni va a obstaculizar, váyase a su casa. A lo que le preguntaba mi colega Nardi Rodríguez, a don Jaime Dun y a Jorge Balda también, ¿Jorge Balda tiene libertad plena o tiene algunas restricciones? Genial pregunta. El doctor Jorge Balda está con libertad irrestricta, lo que se llama libertad simple y pura. ¿Qué significa esto? Puede viajar donde quiera. ¿Qué significa esto? Que no tiene ninguna medida cautelar, no tiene arraigo, no tiene detención domiciliaria, no tiene fianza, no tiene garantes, no tiene absolutamente nada. Lo único que queda pendiente es la probabilidad de autoría. El juez dijo, todavía hay algunas cosas que investigar y probablemente sea el autor. La Constitución Política del Estado en su artículo 115, Enrique, menciona que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso se habla de probabilidad de autoría. Entonces, ya tenemos un mecanismo, vamos a comenzar a trabajar conjuntamente con el doctor Balda para hacer caer ya este proceso con algunos incidentes y excepciones que vamos a presentar. Y todos estos pasajes, la ida a La Paz y la vuelta... La ida me imagino que corre por el gobierno, o sea, por nosotros bolivianos, y el retorno y todo eso. Sí, lo han dejado botado como perro. En realidad... lo sueltan allá y uno se viene. El doctor Jorge Balda salió de la PLCC, mire, hasta en eso han sido inhumanos. La audiencia del doctor Jorge Balda comenzó a las 3 de la tarde, terminó 7:30 de la noche, lo soltaron a las 3 de la mañana. Habiendo emitido en ese rato el juez el mandamiento de libertad. Y era agarrar el mandamiento de libertad. Ustedes se vienen por su cuenta. ¿Perdón? Ustedes se vienen por su cuenta. Claro, y de ahí lo dejaron ahí, bueno, váyase a su casa, caballero, y a donde llegue. O sea, ni siquiera lo han usted devuelto también, el doctor Cristian Tejada, es abogado, el diputado que fue presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Richard Rivera, dentista de profesión. ¿Cuál es el caso? ¿Está
a buen recaudo en la clandestinidad en este momento, Sí. Richard Rivera. A ver, el diputado Richard Rivera no está en la clandestinidad. Sí se ha puesto a buen recaudo en el momento en el cual sale un ministro de Estado. ¿Cuál es la diferencia? En la clandestinidad es que buen recaudo. En la clandestinidad significa que está oculto, que nadie lo puede ver. ¿Y en la clandestinidad? No, eso es en la clandestinidad. En buen recaudo es que ha tomado sus previsiones en el momento en el cual sale un ministro de Estado y dice: hay orden de aprehensión y la policía lo está buscando, como si fuera un vil delincuente. Entonces él se ha ido a su casa y ha dicho: llamaré a mis abogados, me pondré en buen recaudo, averigüen de qué se trata, porque un ministro de Estado está dando mi nombre y apellido, y eso está ¿Sigue prohibido. buen recaudo, Richard? Hoy hemos tenido una reunión, está en buen recaudo. En las próximas horas nos vamos a personar a la ciudad de La Paz para enfrentar... ¿Con él o claro sin que él? sí, con él, Ah, claro con él. que sí, claro que sí. El diputado Richard Rivera me ha dicho: doctor Tejada, no tengo nada que ver en el Bien, caso del cortito. golpe de Estado. ¿Y cuál es la argumentación que tienen para citarlo? Absolutamente no sabemos, porque no ha sido ¿no sabe notificado. usted? Es que no ha sido notificado. Mire lo triste cómo está la justicia y el procedimiento Usted en más o nuestro menos, país. Enrique, te van a agarrar, pero no me dicen por qué, digamos. Correcto. Y ni siquiera te lo dice el fiscal que te va a aprender. El conducto Te lo- regular. Te lo dice un ministro de Estado. No va a dar para que te pongas en buen recaudo. Le quita peso eso, ¿no? Obviamente, le quita credibilidad, le quita peso. La justicia tiene que ser completamente independiente. ¿Qué hace el ministro de Justicia dando nombre y apellido de una orden de aprehensión, Enrique? Eso solamente en este país se ve. Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas horas es irnos a la ciudad de La Paz y enfrentar lo que tenga que venir. Bien. ¿Usted es optimista en el caso de Richard Rivera? Sí, lo vamos a sacar adelante. Yo me comprometo a volverlo a traer con libertad a Richard Rivera. Si la justicia actúa como ha actuado con el doctor Jorge Balda, no hay elementos constitutivos del tipo penal. Perfecto. Y lo vamos a traer al Bien, diputado. voy con mi colega Nardi Rodríguez. Nardi. Gracias, Enrique. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Ante todo lo que está ocurriendo, uno pregunta: ¿qué dice Zúñiga? ¿Se conoce cuándo él dará su declaración ampliada? Porque fue el primer detenido por este caso. Querida Nardi, gracias, muy buenas noches. A ver, no puedo yo vertir ninguna opinión acerca del general Zúñiga porque no lo represento. Sin embargo, por un tema de cultura he escuchado en los medios de comunicación que la abogada del general Zúñiga, desconozco el nombre de la profesional, sí, ha mencionado de que necesita hacer una ampliación de su declaración informativa. Esta ampliación de declaración informativa va a dar datos fidedignos para dejar de perseguir a personas que no tienen nada que ver con el autogolpe de Estado, como lo llamamos nosotros. En ese entendido, no puedo yo vertir más información porque desconozco la estrategia de defensa que tiene la abogada colega del general Zúñiga y lo que dirá el general Zúñiga. No, seguramente, pero es importante conocer declaraciones que ya ha otorgado él desde un inicio. Cuando fue aprendido, manifestó abiertamente de que se trataba de un autogolpe, entendiendo las declaraciones que daba Zúñiga y esta ampliación de información que está pidiendo ahora mismo su abogada. Imaginé que tal vez tenían ya acceso un poco a las declaraciones previas que se había dado referente a este caso. Doctor. Buenísima pregunta y bien eso lo que dice, querida Nardi. ¿Por qué? Porque una cosa que se me estaba yendo con Enrique, lo que se lo ha denunciado al doctor Jorge Balda y lo que se ha denunciado al diputado Richard Rivera, que suponemos que es lo mismo, es otro proceso paralelo a lo de Zúñiga. Entiéndase bien, están sacando las pruebas del proceso de Zúñiga para abrir un proceso paralelo. Esto suena como el caso Terrorismo 1, Lo Terrorismo quieren 2. armar como el tema de las Américas, del Hotel Las Américas. Quieren armar eso para amedrentar a la población, para callar voces de opinión y para tener a esa corriente de opinión callada y amordazada. Eso es lo que se está pretendiendo. ¿Cómo se puede explicar que las pruebas de un proceso principal salgan para abrir un proceso paralelo a personas que tienen corriente de opinión, que no han tenido nada que ver, que es el caso del diputado Richard Rivera, que no han tenido nada que ver con el autogolpe de Estado? No ha habido comunicación alguna, y si hubiese algún tipo de comunicación, no se habla de ningún golpe de Estado, lo que ha pasado con el doctor Jorge Balda, por ejemplo. Entonces nosotros, Nardi, estamos confiados de que la justicia una vez más va a obrar conforme a derecho. Y Bien. el diputado Richard Rivera va a estar con nosotros en los próximos días. Ahora, doctor Tejada, en el caso de el doctor Balda recibió un mensaje. Él dice: no lo abrí, pero recibí un mensaje. En el caso del diputado Rivera, ¿él recibió algún mensaje, alguna llamada, algún documento para que pueda tener algún nexo con esto que se ha presentado como un supuesto golpe en el país? Desconocemos.
la pregunta que tú nos haces yo te la voy a contestar cuando sepamos de qué se trata la denuncia y tengamos acceso al cuadernillo de investigaciones. El procedimiento que dice, una persona que ha sido denunciada tiene que ser notificada, y para ser notificada tiene que decirle: venga caballero, usted está siendo denunciado por X o Z delito, y aquí está el cuadernillo de investigaciones para su abogado. En ese momento nosotros vamos a saber qué pruebas tiene el Ministerio Público para pedir la aprehensión del diputado Richard Rivera. Sin embargo, en la entrevista que yo hice con el diputado Richard Rivera, él me manifiesta que no tiene ningún tipo de vinculación con el general Zúñiga, ni mucho menos con el tema del caso golpe de Estado. Mi obligación es creerle. Doctor Tejada, ¿cómo queda la figura? Porque fíjese lo delicado, ¿no? Se hablan de delitos realmente graves y se muestran las imágenes, se mencionan los nombres, se habla de que hay órdenes de aprehensión, y todo lo que genera esto no solamente en la persona, sino también en el grupo de la familia, de los amigos, de los hijos, como usted en un momento lo mencionó. ¿Qué acciones se pueden tomar? Es decir, en Bolivia se puede acusar, denigrar, aprender, liberar, y la situación queda como si nada hubiese ocurrido, o se tomarán algún tipo de acciones, y contra quién en caso de ser así. Sí, entre el martes y el miércoles estamos preparando una acción constitucional de privacidad. Esta acción de privacidad va a lograr que la justicia ordene al Ministerio de Comunicación bloquear cualquier difusión de ese documental. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado el derecho a la privacidad. Han sacado rostros con nombres y apellidos en ese documental sin autorización, y eso está penado, no se puede, está prohibido. El miércoles se va a presentar esa acción constitucional de privacidad, y obviamente va a ser otorgada la tutela, y ese documental ya no va a circular, va a salir de contexto por un tema de privacidad de las personas que no han tenido nada que ver en ese autogolpe de Estado, pero sin embargo están sus caras, sus rostros y sus nombres ahí. Pero solamente se suspende el documento, ¿no? El documental que están dando, pero alguna disculpa pública, alguna aclaración, eso no aplica, es decir, no se puede exigir esta situación. Sí, se pudiera exigir. Por ahora tenemos una estrategia primero de cortar la cabeza al cáncer que está dañando. ¿Sigue publicándose este documental? Sí, ¿Sigue publicándose? Usted entra a YouTube y ahí usted pone documental del 26J y le va a salir ahí. O sea, en las redes sociales igual han sacado Slash como un tema publicitario para el gobierno, y está ahí. Y siguen dañando y denigrando. Pero no solamente eso, Nardi, sino que del documental están convocando a personas a declarar. Del documental están iniciando los procesos penales. O sea, es una estupidez. Es como si yo les diría a ustedes que del documental de Pablo Escobar aprendan a personas que están en ese documental. Es una estupidez, es una tontera, fuera de contexto, estimada Nardi. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bien. Quisiera agregar en la parte final, Cristian. Nada, Enrique, decirle a la población de que existe una luz de esperanza con el comentario del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Existe una luz de esperanza con lo sucedido con el doctor Jorge Balda. Esperemos de que realmente la justicia se vuelva independiente al Poder Ejecutivo, y no solamente de este gobierno, sino de cualquier otro gobierno que venga. En las próximas horas estaremos en la ciudad de La Paz con el diputado para enfrentar lo que se viene. Perfecto. Gracias, doctor Tejada, Enrique, por venir. Te agradezco muchísimo y te deseo muchísimo éxito. Felicidades por el programa. Felicidades igual para Nardi. Bien.